Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema con referencia a Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Y hoy en día, ¿dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Qué quiere decir hoy en día Babilonia? Y en ello da a conocer en el libro de Génesis acerca del origen de Babilonia. Y nos habla sobre la torre de Babel. Libro de Génesis capítulo 12 verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos una cúspide de que llega al cielo. Verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y toda la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ningún no entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué se conoce acerca de Babel? Y cómo en ella afluencia para que el cristiano sepa sobre el tema, y en qué le compete Babel. ¿Qué le compete Babel a que el cristiano sepa sobre el tema? Babilonia, una terminación griega, dice puerta de Dios. Babilonia capital del imperio babilónico. El texto del Antiguo Testamento lo menciona por primera vez en Génesis 10:10, con tres otras localidades que marcan juntamente el principio del reino de Nimrod. Es en Babilonia, en el caso de cómo, al momento de que, en el caso del rey Sennacherib, cuando estaba el rey Ezequiel como rey de Israel, y el rey Sennacherib venía enviado por parte de Babilonia para tener que invadir Jerusalén, y como en esto oya fervientemente Isaías para que en esto interviene Ezequiel, hablándole al Señor que por favor no permitiera, que sabía de que el pueblo había remedido, que había hecho mal delante de los ojos del Señor, pero que se acordara de la promesa de Abraham y de Isaac y de Jacob, ya que venía Babilonia, en el caso que se aproximaba con grandes ejércitos encabezados por Sennacherib, y como en ello, al momento de aducible a su momento, fue convidado en gran manera el tener que este rey Ezequiel orar para que Babilonia no fuera, en su momento ya había ido por Laquis, y era una provincia de Jerusalén, y ya Sennacherib alardeaba en gran manera, hablando de que acaso los otros dioses de otras naciones, en el cual Babilonia había remedido contra ellos y habían invadido, tomado por posesión sus tierras y todos sus terrenos, acaso sus dioses la habían librado, como ese Dios que mencionaba Sennacherib acerca de cómo era imponente su mencionar en cuanto a cómo ese Jehová, a quien ellos aducían que era el Dios de Israel y quien iba a remediar, a defender a su pueblo, acaso había los dioses de otras naciones habían defendido al pueblo, a las otras naciones, y cómo en ello arremede a cómo esto viene a oídos del Señor en cuanto a la prepotencia de Sennacherib
a querer hablar mal en contra del pueblo judío y más así a expresarse hacia él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe Señor nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, en esta hora, Señor, pedimos de parte tuya que tú, oh buen Señor, nos alivies en cuanto a aquella carga que tenemos. Además les digo que si 2 o 3 se colocan de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos para que se haga todo conforme a tu voluntad, propósito y llamado y a nuestra fe. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, te doy. Amén, amén y amén. En el caso de Babilonia, la ciudad pasó a ser la capital de Babilonia. Al principio estaba como Hammurabi en la historia de la Torre de Babel y alcanzó el apogeo de su gloria en el siglo VI antes del Señor, bajo Nabucodonosor, que la desarrolló en gran manera e hizo de ella la más grande y hermosa capital en su tiempo. En el caso de cómo Babilonia ha cambiado su nombre en otro tiempo, al principio cuando a Jonás se le da la orden de que vaya hasta Nínive para predicar arrepentimiento, y esto porque observaba que en Nínive había gran violencia y había observado de que en Nínive los hombres estaban arremediéndose unos a otros, había mucho pecado en Nínive. Y el Señor manda en comedida al profeta Jonás para que vaya hasta Nínive y esté sabiendo que Nínive era enemigo de Israel. Jonás dijo: no voy a ir hasta allá, Señor, porque sabiendo de que si llego allá lo más seguro es de que tú, Señor, perdones a Nínive y no lo destruyas. Y al momento de que Jonás se desvía y toma otra vía, estando en una embarcación, hubo una gran tormenta, y en esa gran tormenta todos exclamaban, dentro de los tripulantes exclamaban: ¿por qué está cometiendo esto? Y Jonás adujo que esto estaba cometiendo por cuanto el Dios viviente sabía de que él se había desviado de su propósito de tener que ir a hablar arrepentimiento a Nínive, y como en ello aduce a cómo ellos cogieron y lo lanzaron del barco por ello, siendo que el Señor lo sacó de ese lugar para destinarlo directamente a Nínive. En cuanto a la historia de Babilonia, Jueces, capítulo 7, verso 1: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas el norte, más allá del collado de Moreh, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo está contigo, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no es que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. En cómo al momento de que el Señor elige a Gedeón como una persona para emprender y defender al pueblo judío, en este caso estaban los moabitas, es como la forma muy aledaña a lo que hoy se conoce y lo denomina en el profeta Isaías como Babilonia. Verso 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, que madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. En el caso de como aquí en el verso 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. En el caso de cómo el Señor elige a Gedeón como un general de aquel ejército del pueblo de Israel, para que pueda liderar en cuanto a los moabitas que querían llegar a remediar en contra de Israel. En aquel momento el pueblo hacía lo que bien le parecía,
Y estos, al momento de que el Señor elige en gran medida proporcional a Gedeón para liderar aquel pueblo, y era demasiada gente para tener que vencer al pueblo moabita y a los madianitas. Verso 5: entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese de las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel que pondrá aparte a sí mismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los dos los que lamieron, fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. En el cómo, al momento de que el Señor hace una precisa selección para poder tener que elegir a quién va a nombrar para tener que enfrentar a los madianitas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente a todos sus lugares. ¿Qué nos quiere decir en cuanto a nosotros a Babilonia? Como Babilonia mucho tiempo ha cambiado su nombre. En aquel momento, en el caso de Jonás, en el inicio de la Torre de Babel, cómo se levanta la Torre de Babel, y esto es una cúspide. Hoy la Torre de Babel queda en las ruinas, quedan al lado del palacio de Saddam Hussein en la Siria, y esto ya se usa como una forma de ubicación en cuanto a Babilonia. Como el momento de que cambia también igualmente después del tiempo a Nínive, Babilonia. Jonás va hasta allá y predica el evangelio, después de 40 días de predica a Nínive. Esto inmediatamente ellos visten de silicio, se calcinan de ceniza, aún hasta los animales de la calle hacen ayuno. Esto llegó a oído del rey, y él dio la orden para que esto fuese así. Al momento de que esto remede, llega pues la salvación para los hombres, y Nínive no fue destruido. Salmo 113, capítulo 113, verso 1: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, Jehová sobre los cielos y su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo al pobre, y al menos menesteroso alza su muladar. Verso 8: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. En cómo nosotros encontramos aquí fervientemente al salmista David en cuanto a cómo él preferiblemente adora al Dios viviente, y cómo en ello tiene la total apoyo de parte del Señor. En cómo Israel fue elegido desde la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob como una promesa, y el Señor nunca ha desamparado a su pueblo, y es su pueblo preferente. En cuanto a Babilonia y cómo se habían levantado a Babilonia a tener que hacer expiación a los demonios y a los ídolos, en el caso de cómo Babilonia elocuentemente, en el caso de Jezabel y Acaz, en los reyes de Israel, en el caso de Jezabel, quien tenía 400 sacerdotes, quienes todos adoraban al Baal, que era una estatua de acera. No hacía ninguna clase de prodigio, y en el mismo Salmo nos dice David que tienen ojos, no ven, tienen manos, no tocan, tienen oídos, no oyen, y semejantes a ellos son los quienes los hacen y los fabrican y se inclinan hacia ellos. Isaías capítulo 13, verso 1: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías sobre hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Verso 3: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Verso 4: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de naciones reunidas, Jehová a los ejércitos para revista a las tropas para la batalla. ¿Qué está haciendo aquí en cuanto a la profecía contra Babilonia? El Señor está levantando, en el caso como al momento de que preparó a Gedeón para que pudiera ser esa persona
dirigente en cuanto a tener que escogiendo a Gedeón como un hombre prominente cualquiera, pero este lo llenó, el Espíritu Santo desciende sobre él. En el caso como el momento de que se presenta el ángel del Señor frente a Gedeón, y Gedeón le dice: Señor, ¿acaso eres tú de los ejércitos de enemigo o eres amigo? Y el Señor, con una espada desenvainada, le dice: no soy ni enemigo ni amigo, soy el comandante de los ejércitos del Señor, y he venido a darte a ti la potestad y el mandato para que puedas tú tener sobre todo Israel un gran ejército a defender al pueblo que el Señor ha elegido como su linaje escogido. Y como al momento para poder defender a Babilonia en cuanto a la promesa, el Señor había elegido en aquel momento un escarnio. Israel nuevamente había hecho lo malo y tenía pues de que cumplir el Señor le había metido en manos de Moisés prodigios y señales, maná en el desierto, una nube espesa de noche, una nube de fuego que la acompañaba, y en ellos era aducible como el Señor había hecho abrir el mar rojo después que sale Israel de Egipto, y ellos enseguida elocuentemente teniendo que adoptar a los dioses extranjeros, y como esto abominaba, ya había venido Senaquerí amenazando a Israel lo que acomedía, lo que estaban haciendo, y este decía que era el mismo Señor quien había permitido y que le había dicho a ellos que llegaran hasta allí, y esto lo sabía Ezequiel, y Ezequiel clamaba fervientemente para que elocuentemente el Señor se acordara de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob que le había hecho a su casa para que esto no se presentara al pueblo judío. Y es de mucha conocimiento en cuanto a cómo al momento que nosotros, siendo ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por parte de Dios, también tenemos esa misma protección, por lo cual fuimos comprados por precio de sangre. Y en cuanto a la Babilonia, que hoy nos describe en la Biblia, que ha cambiado, primero fue en el caso de la Torre de Babel, aquella cúspide, en la segunda situación Nínive, en como Jonás al momento que fue y predicó evangelio en los 40 días, el Señor perdonó. Babilonia al momento que se levanta en contra del pueblo judío en los días de Ezequiel, en que estaba como rey Ezequiel en el mandato en la gobernación de Israel, y Senaquerí queriendo enfrentar y amenazando con querer invadir, y aduciendo de que el mismo Señor había dicho que ellos llegaran hasta allá a tener que invadir por causa de que el pueblo estaba haciendo lo malo delante del Señor. En cuanto a Babilonia, y el Señor arremede nuevamente defendiendo a su pueblo para que todos se den cuenta de que Jehová es el Señor y el creador de todo, imponente, quien ha creado todo lo que hay en la tierra, y por ende todo tiene que doblar sus rodillas delante de él. Verso 14, Isaías capítulo 14 verso 1: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y ellos se reunirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán en su lagar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos, Padre, en nombre de Jesús. Además les digo que si 2 o 3 se colocarán de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Padre, en esta hora, Señor, oramos para que los adversarios de Israel retrocedan, y nosotros, siendo ese pueblo escogido, ese linaje, esa nación santa, por lo cual fuimos comprados cambiados desde las tinieblas a la luz admirable, rogamos, Señor, que ese enemigo que quiere tener apresado a nuestras almas, que no nos deja avanzar, lo reprendemos en aquel que toda autoridad se les da. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor de la creación, siendo en forma de flor, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha,
confese que Jesús es el Señor, el Señor, el Señor.